Buenas tardes a todos. Vamos a hablar del partido que va a jugar El Salvador, ¿no? El Salvador que se prepara para el inicio de la eliminatoria, ¿no? Que se va a efectuar, la eliminatoria de CONCACAF, que va a ser más o menos, creo, me parece que empieza en junio de este año. Y bueno, pues está comprometido por ahí El Salvador, que una eliminatoria muy difícil realmente para ellos, pero vamos a ver, se está preparando y va a jugar un partido, pues un partido con una exigencia grande, ¿no? Contra un rival sudamericano, es bastante fuerte, obviamente, ¿no? Y con unas cuantas ausencias también del equipo rival, ¿no? Pero bueno, El Salvador va a enfrentar a Argentina y lo más importante pues va a ser el nivel de exigencia para saber más o menos cómo están. Y va a ser un partido muy bueno para El Salvador, porque yo creo que El Salvador, con miras a la eliminatoria, va a tener que ver cómo se está desenvolviendo su equipo, ¿no? Bueno, El Salvador, que es un equipo que sinceramente ha tenido, a través de la historia, ha tenido unas versiones muy buenas, ¿no? La de 1970 fue una versión buena, ¿no? Y El Salvador, que obviamente a través de la historia también ha tenido historia de mucha indisciplina, ¿no? Quizás el fútbol centroamericano le hace falta quizás esa partecita, ¿no? Sin ofender a nadie, ¿no? Obviamente, porque sabemos que en Centroamérica equipos como Panamá, equipos como Costa Rica, como Honduras, como Nicaragua, como Guatemala, como El Salvador, son países que están evolucionando, están intentando, están trabajando de mejorar su fútbol nacional, ¿no? Pero la parte muy importante es la parte de ser atletas primero y la parte de la disciplina. Y creo que ahí han fallado mucho, ¿no? Porque yo recuerdo El Salvador a través de la historia, tuvieron un acto de disciplina en México 70 en el partido contra México, ¿no? Y por ahí también clasificaron al Mundial de España 82, ¿no? Donde tenía una buena versión, le jugaron muy bien a México en la eliminatoria, lo eliminaron prácticamente. Y en realidad yo creo que tuvo un accidente, ese resultado contra Hungría es un accidente del fútbol, ¿no? Perdieron creo que 10-1, pero recuerden, el siguiente partido de, de Honduras pierde apenas creo que por un gol contra Argentina y no fue realmente, no, tan malo El Salvador como muchos lo quieren hacer ver en ese mundial de fútbol. Estaba más o menos al parejo con Honduras, ¿no? Y Honduras tuvo actuaciones sobresalientes. El problema de El Salvador siempre ha sido la indisciplina, ¿no? El orden dentro de la cancha. Yo creo que El Salvador también ha tenido buenos jugadores como el Mágico González, por ejemplo, y otros más, ¿eh? Por ahí, por ejemplo, también en las subsecuentes eliminatorias, yo le recuerdo a la eliminatoria del 93, que tuvo buen equipo. Por ahí me recuerda la eliminatoria por ahí para el 2010 también, que tenía un buen equipo. Y ha tenido así versiones interesantes, pero todos bajo una situación de indisciplina en la mayoría de los casos, ¿eh? Y creo que es la parte que tiene que mejorar El Salvador. Y tienen que unirse todos para tratar de sacar adelante al equipo, que es posible. Por lo menos tiene que trascender en Centroamérica y en CONCACAF, ¿no? O sea, el camino que le toca a El Salvador es muy largo, muy largo. Si quieren tener trascendencia en el fútbol, primero en su propia casa, en Centroamérica, tiene que competir con Panamá, que está abajo de Panamá. Tiene que competir con Costa Rica, que está abajo de Costa Rica, con Honduras, que está abajo de Honduras. Creo que compite con Guatemala y compite con Nicaragua, ¿no? Pero hoy por hoy, al día de hoy, 2024, ya no hay ninguna cenicienta en Centroamérica. Por lo menos antes lo consideraban a Guatemala y a Nicaragua, pero hoy ya son fuerzas casi parejas porque
Costa Rica ha tenido un estancamiento, ¿no? De tal manera que como creció un poquito Nicaragua y creció un poquito Guatemala, y El Salvador se mantiene más o menos por ahí, ha hecho que casi se emparejaran, casi todos, salvo un pequeño repunte de Panamá, ¿no? Pero los demás están más o menos parejitos, ¿no? Entonces, CONCACAF básicamente consta de tres áreas, lo que es la área de Centroamérica, ¿no? Que hay que pelear en Centroamérica, que está difícil, pero hay que pelear en Centroamérica. El Salvador tiene que pelear ahí en esa área. Pero también está el área de Norteamérica, que están los poderosos México, Estados Unidos y Canadá. Y por si fuera poco, el Caribe, hay que pelear en el Caribe también. Ahí por ahí está Cuba, se está metiendo por ahí Trinidad y Tobago, que de vez en cuando sorprende, y por ahí está Jamaica, que es uno de los países que tiene de los mejores atletas del área, ¿no? Prácticamente del continente, junto a Estados Unidos y Canadá. Bueno, muy difícil para El Salvador, pero estos partidos les sirven como para ir probando su esquema, ¿no? Y eso es interesante porque El Salvador es un país futbolero y nos damos cuenta cuando juega El Salvador en los Estados Unidos, son llenos prácticamente los salvadoreños, muy entusiastas, ¿no? Y hoy por hoy tienen un técnico español, ¿no? David Donigan, que esperemos lo dejen trabajar. Y este señor, pues en vísperas del partido contra Argentina, pues ha hecho su llamado de jugadores, ¿no? A los cuales también nos llama la atención que dos jugadores, por ejemplo, uno de ellos, Alex Roldán, y el otro, Eric Zabaleta, desistieron, rechazaron la convocatoria. Eso demuestra básicamente que no hay concordancia y unión en el equipo salvadoreño también, ¿no? Es algo que tiene que mejorar mucho El Salvador si quieren salir adelante porque los demás equipos se están levantando. Cuidado con el que El Salvador puede quedarse rezagado, inclusive en Centroamérica. Imagínense qué van a decir, competir con Norteamérica y competir con el Caribe va a ser prácticamente, ¿no? El acabose de El Salvador, ¿no? Este Salvador que se está preparando, que ha practicado 3 partidos eh, amistosos para esta fecha, ojalá que saquen sus buenas conclusiones de este partido, ¿no? Sabemos que la mira del Salvador más cercana está a la eliminatoria mundialista, o sea, todas las pilas y las balas están puestas hacia la eliminatoria para el Mundial de 2026, que va a ser precisamente en su área. Va a ser en México, va a ser en Canadá, va a ser en los Estados Unidos, donde sabemos que hay miles y miles de salvadoreños que irían a los estadios. Sería muy bonito, claro que sí, pero para eso hay que trabajar duro. ¿Cómo va a suceder la eliminatoria de bueno, no de Centroamérica, de CONCACAF en sí, ¿no? Sabemos que son 6 plazas, de las cuales 3 ya son directas, Estados Unidos, México y Canadá. Por lo tanto, solo quedan 3 plazas, solo quedan 3 plazas. ¿Qué tiene que ser El Salvador para clasificar a la Copa del Mundo? Bueno, pues la CONCACAF se ha dividido en 6 grupos. ¿No? Cada grupo tiene 4 participantes, de los cuales van a salir 2 ganadores. No dudamos que, salvo una catástrofe, no dudamos que El Salvador va a clasificar en su grupo, ¿no? A la siguiente ronda de la eliminatoria. El grupo F, donde está El Salvador, que lo conforman con Puerto Rico, San Vicente y Surinam, creemos que va a clasificar, ¿no? Va a clasificar. Van a clasificar 2 por grupo. Estamos hablando de 6 grupos. Si clasifican 2, van a ser 12 equipos con los cuales que tienes que luchar para 3 plazas. Muy difícil para El Salvador. Por eso mismo tiene que prepararse muy bien para afrontar no tanto la fase de grupos, porque yo creo que la fase de grupos se ve ligeramente superior, ¿no? El Salvador. Y además que pasan 2. Entonces,
El Salvador puede tomar como esta pequeña fase de grupos como un entrenamiento para lo que se viene. Aunque sí menospreciar a los rivales, por supuesto, ¿no? Porque yo creo que El Salvador, estando en el grupo F, va a clasificar, junto a no sé quién, pero va a clasificar. Pero la pregunta es, ¿cómo están los demás grupos? ¿Quiénes van a ser tus posibles rivales para la ronda final ¿no? De tres grupos de cuatro, ¿no? Porque de los 12 equipos van a formar tres grupos de cuatro y solamente los ganadores van a clasificar al mundial, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver en los grupos, ¿no? En el grupo A está como fuertes y probablemente van a clasificar ahí en el grupo A. Hablamos de un Honduras y hablamos de un Cuba, ¿no? Creo que clasifican en el grupo A. En el grupo B pueden clasificar, seguramente va a clasificar Costa Rica, ¿no? Y Trinidad y Tobago. Estamos viendo ya los posibles rivales de El Salvador. En el grupo C va a clasificar seguramente Haití y otro más. No conocemos a los equipos caribeños. En el grupo D seguramente va a clasificar sin duda alguna Panamá, el archifavorito, y probablemente va a clasificar Nicaragua. Nicaragua que está haciendo las cosas cada vez mejor, está jugando bien, los resultados los estamos viendo. Que Nicaragua está haciendo partidos amistosos con rivales muy fuertes, ¿no? Así que Nicaragua, cuidado con Nicaragua, que creo que va a clasificar en el grupo D y va a tener sus propias aspiraciones, así como El Salvador también, ¿no? Bueno, en el grupo E me parece que clasifican también dos fuertes, Guatemala y Jamaica. Por lo tanto, es bien difícil para El Salvador porque vas a caer en un grupo probablemente difícil, ¿no? Yo no sé si van a haber cabeza de serie, pero si hubieran cabeza de serie, seguramente lo pueden ser Panamá, uno de ellos. Costa Rica probablemente puede ser el otro cabeza de serie y probablemente, ojalá que sea El Salvador, pero tendrás que escoger a rivales como Haití, tendrás que escoger a rivales como Guatemala, tendrás que escoger rivales como Nicaragua, cosa que va a ser bien complicado. Ojalá y sean cabeza de serie, porque estarías evitando a Panamá y a Costa Rica, dos rivales que seguramente van a ser cabeza de serie, seguramente, ¿no? El otro no sabemos, yo pienso que ojalá sea El Salvador, ¿no? Y probablemente Guatemala, que es el único candidato que puede quitarle la cabeza de serie a El Salvador. No lo sé, pero bueno, esperemos que sea un partido interesante para los salvadoreños, a nuestros hermanos del Salvador, y que pues saquen sus conclusiones y puedan corregir ciertos errores que hay en el equipo. El equipo salvadoreño tiene una ventaja, para muchos es desventaja, pero esa es la realidad. Es que tienes a sus jugadores casi en el 80-85% jugando localmente. O digo localmente porque hay algunos jugadores que juegan también en la Liga de Costa Rica, creo que uno o dos que juegan en la Liga de Costa Rica, y por ahí uno que juega en los Estados Unidos. Creo que la mayoría de los jugadores son más o menos del medio local, ¿no? Y si juega en Centroamérica es casi del medio local. Entonces, también tiene una pequeña ventaja ahí porque tienes a los jugadores ya en un esquema al cual puedes estar compaginado. No vienen de otro fútbol donde juega diferente, de otro clima y otro ambiente. Esa es la pequeña ventaja. Claro, también unos dicen la desventaja es que no tenemos jugadores, ¿no? Con la preparación física y atlética de equipos europeos, ¿no? Que sabemos tienen un entrenamiento muy riguroso, ¿no? Para sus contiendas deportivas que existen allá, que son muy fuertes. Claro, pero ellos pueden trabajar duro también, ¿no? Pueden trabajar duro en El Salvador, teniendo a los jugadores cerca constantemente. Ojalá sea una ventaja para El Salvador, para lo que se avecina en junio, la eliminatoria mundialista, ¿no? Pero de antemano le deseamos mucha suerte a El Salvador, que les vaya bien, van a jugar un partido muy importante. No hablamos nada de Argentina, porque está de más hablar de Argentina. Nos importa mucho El Salvador. Ojalá que
les vaya bien, ¿no? Ojalá que les vaya bien. Digo yo, no tanto en el resultado, sino en el aprendizaje jugar contra Argentina. Ya hablaremos de Argentina en otros partidos, ¿no? Pero por hoy estamos pensando más en nuestros hermanos salvadoreños. Así que gracias a todos, nos estamos viendo, pásenla bien y mucha suerte en la eliminatoria.